hemos estado en reuniones, hermanos, el Señor nos está marcando que la iglesia cada vez debe estar más lejos de la iniquidad y más lejos de las cosas que no le agradan al Señor y más cerca siempre de Dios. Y hoy no será la excepción. Hoy vamos a hablar del tema del pecado. El pecado es lo que más ha destruido hasta el día de hoy a toda la humanidad. Es la que destruye hogares, destruye matrimonios, destruye los hijos. Los hijos se van, se corrompen, pero se van de lleno a la iniquidad, al pecado. ¿Cuántos matrimonios divorciados? ¿Cuántos hijos en adicción, en la borrachera? ¿Cuántos esposos que ya no son responsables de sus hogares, entregados al vicio? Y el enemigo agarrando a todo el mundo, haciendo del mundo lo que él quiere. Y vemos, hermanos, que Dios eso a él no le agrada. Pero el mundo está entregado a ese pecado. Y es lo que menos nosotros debemos consentir en nuestra vida. Y nosotros debemos estar luchando todos los días contra eso. No debemos caer en tentación, porque el pecado es algo que Dios aborrece, que Dios abomina. Dios no le agrada el pecado. Y todo lo que se refiere a pecado, Dios lo rechaza. Por eso es necesario que nosotros tengamos siempre en nuestra mente que el pecado no debe vivir cerca de nosotros. Nosotros debemos consentir. Así como Dios aborrece el pecado, aborrece la iniquidad, todo cristiano debe aborrecer el pecado y la iniquidad. No debe darle ni una oportunidad en la vida de él al pecado. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice la palabra así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Un ejemplo físico para que lo podamos comprender. Cuando vamos en las calles, vemos unos semáforos. Yo creo que todos conocemos los semáforos. Entonces, cuando vamos, en el semáforo hay 3 tipos de colores, 3 focos. Un rojo, un amarillo y un verde. Entonces, esa es una ley de tránsito que dice que tienes que respetar esa ley para que a ti no te suceda un accidente, pero también para que no te infraccionen. Entonces dice, si el semáforo está en rojo, quiere decir que te debes parar en total alto. Si está en amarillo, significa que ya te vayas deteniendo. Y el verde significa que puedes avanzar. Pero a mí se me ocurre que está en rojo y me paso la calle. ¿Qué estoy haciendo? Estoy infringiendo la ley de tránsito. ¿Y qué merezco por infringir la ley de tránsito? Una infracción. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, todo lo que Dios nos ha mandado a no hacer y lo hacemos, estamos infringiendo la ley. Ahora, ¿qué ley es la que estábamos infringiendo? Bueno, vamos a ir al libro de Éxodo, en el capítulo 20. ¿Sí? Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20. Vamos a leer todo ese versículo. De hecho, tiene un subtítulo que dice los 10 mandamientos. Es la ley de Dios que le dio Dios a Moisés, allá, ¿recuerdan? En el monte Sinaí. Y dice que
venían rayo a unas piedras que llevó ahí Moisés, y ahí escribió los 10 mandamientos. Esa ley se la dio para el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy se cumple para con todos nosotros, todos los que ahora somos pueblo. Antes no éramos pueblo, ¿verdad? De hecho no somos pueblo de Israel, pero ahora somos pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó y nos hizo pueblo. No por nuestras fuerzas, no porque queremos, porque nosotros lo merecemos, lo hemos ganado, no, sino por el amor de Dios que ha tenido para nosotros. Y dice lo siguiente, hermanos. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Primer mandamiento de Dios. Primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Sí? Es importante que entendamos, porque el pueblo de Israel mucho tiempo fue desobediente y fue mucho tiempo idólatra. Pero aún en estos tiempos, mucha gente todavía vive en la idolatría. Mucha gente vive en la idolatría. Y luego los engañan diciendo que no, que eso no es idolatría, que eso es veneración, y que no es lo mismo idolatrar que venerar. Pero déjenme decirles, yo fui uno de esos. Fui uno de esos. Y no es cierto lo que dicen, que solamente veneramos. No. Nosotros pedimos y rogamos a lo que dice ahí, a la imagen, a la estatua, a la madera, todo eso. Le pedíamos milagros. Esa es una realidad hasta en esos tiempos, fíjense, después de 2000 años después de la venida de Cristo, aún se sigue viendo todo eso. Entonces, todo aquel que practica eso todavía está infringiendo la ley y está en pecado. Tengamos mucho cuidado, porque de todos los que venimos de ahí, a veces todavía no podemos dejar estas idolatrías. Y guardamos por ahí una que otra cosita, creyendo que por si acaso. Recuerdo que visitábamos a una familia y una vez hablamos de los 10 mandamientos en ese hogar. Y la señora detrás de mí tenía muchos ídolos. Y entendió la señora. Y Dios le habló. Y cuando la próxima vez fuimos, ya no los tenía. Y dijimos, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que hace toda la obra. Es el que toca corazones, el que ayuda. Pero también tenía una lucha muy fuerte ella. Tenía una lucha muy grande. Porque tenía toda su familia inconversa. Y le hablaban de sus hijos de otros lugares, de Estados Unidos. Y la regañaban y le decían que ¿por qué? Porque sus hijos le enviaban. Y como que lo hacían por amor a ella, pero también como estaban engañados ellos, según ellos le hacían un favor en hacerle llegar esos ídolos. Y ella no los quería tirar, no los quería quitar por amor a sus hijos. Porque ¿qué iban a pensar los hijos? Que pues le están regalando y ahora iba a tirar, porque Dios le estaba diciendo que eso no le agradaba al Señor. Yo dejé de visitarlo unos días después. Mi hijo iba y ahí les llegaba la predicación, les llevaba la palabra. Al poco tiempo volvieron esos ídolos a esa mesa. Y no les quiero contar más porque ese hogar les ha ido muy mal, hermanos. Yo no quiero pensar nada, pero si uno no es obediente a la palabra de Dios, cuando ya nos habló y ya lo entendimos, y uno quiere pecar deliberadamente, Dios da castigo, Dios da vara. Entonces, si no queremos infringir la ley de Dios, y ya hemos entendido,
Eso debe estar ya fuera de nuestra vida. Y aquí se cumplió que el Señor le habló y le dijo, eso que tú haces está mal. Y la persona entendió y lo quitó. Y después lo regresó. Y entonces vino juicio en su hogar. Y por eso nosotros no debemos infringir la ley de Dios. No debemos. No es que nos vamos a brincar un poquito. Hace un poquito me decía un amigo, oye, pero mentir, así una mentira, no sé, para que no se sienta mal una persona, es mentira. Una mentira piadosa, pues como para que uno pueda quedar bien con los demás, es mentira. No hay mentiras buenas, no hay mentiras malas, todas son mentiras. Y a Dios no le gusta que mintamos. ¿Sí? No hay de que, porque para no quedar mal con la persona. ¿Sí? Mejor no hables. Si no quieres contestar con verdad, tienes la libertad de no hablar, pero no mentir. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces dice que vendrán, dice en el capítulo 5, no te inclinarás, en el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Que viene maldición sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar, hasta la tercera y cuarta generación. Van a padecer todos las mismas circunstancias que tú estás sufriendo por haber permitido que haya idolatría en tu casa. Entonces, tú tienes problemas, necesidades, conflictos, y tus hijos, y tus nietos, y tus bisnietos tendrán los mismos problemas que tú, porque dice el Señor que vendrá sobre de ti maldición por desobedientes. Por eso tengamos cuidado, porque de Dios nadie se puede burlar. Y hay juicio para el que quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, si aún guardamos algo en nuestros hogares, si aún tenemos todavía a quien le rogamos, porque a veces ya guardamos, por ahí quitamos todo lo que teníamos en la mesa, pero a veces en nuestra mente estamos rogando al Señor y decimos, también a la Virgen María, le pido, a Santo Tomás, a San Martín Caballero, a muchísimos ídolos estamos pidiendo. Pedimos a Cristo, pero también pedimos a otros. Eso tenemos que arrancarlo de nuestra mente, de nuestro pensamiento, porque vendrá maldición sobre nuestras familias. Y dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice? Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? Por obediencia, Dios tiene misericordia. Hay pago, hermanos. Así como hay pago por desobediencia, pero también hay pago por obediencia. ¿Qué quieres? ¿Maldición o bendición para tu hogar? ¿Sí? Y esto se aplica para cada mandamiento. Ahora, vamos al segundo. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuánta gente jura por Dios cuando va a decirle algo a alguien y no cumple o le está mintiendo? Te lo juro por Dios. Yo me recuerdo mucho eso que antes yo recuerdo que se decía mucho. Sí, a veces hasta con la mano hacíamos como una cruz y le decíamos, te lo juro por Dios que es cierto esto. Y muchas veces no era verdad. Y de ahí venía muchas cosas contra el que está cayendo en pecado. Vamos por el otro, versículo 8, el otro mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ven? ¿Quién dice? No nada más nosotros, ¿verdad? Todos los que participan en tu casa no deben trabajar. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto tiene que ver mucho con obediencia y con poner en nuestro corazón que eso se cumpla, hermano. Muchos, por ejemplo, la gente que es comerciante, la gente que sabe que los domingos dentro del negocio del turismo, saben que los domingos son días que pues hay mucha venta y se gana muy bien y se vende bastante y todo el mundo quiere que los domingos pues se trabaje, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. Si nosotros no trabajamos el día de reposo, Dios nos bendice. Ya sea un día antes o ya sea un día después, pero Dios no nos desampara, al contrario, nos bendice más. Trabajamos menos y nos bendice más el Señor. Porque no significa siempre que trabajar mucho significa que te va a ir muy bien siempre o vas a ganar mucho. No, no es así. Yo soy uno de los que puede testificar eso, hermano. Y que en un tiempo me costó mucho tomar una decisión así. Porque exactamente lo que les acabo de decir, eso sucedía. El domingo era un día muy especial. Es el día que más se vende. Puedes decir que en un día, domingo, ganas lo que puedes ganar en 2 días de la semana. Pero cuando Dios me habló a través de su ley y yo comprendí, entonces tomé la decisión y dije que sea lo que Dios diga. Y saben que vino, como dijimos en el anterior versículo, vino paga, vino recompensa. ¿Sí? Y ahora trabajamos menos, somos obedientes y Dios nos bendice cada vez más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obedecimos y porque Dios bendice. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honremos a nuestros padres, seamos obedientes, no seamos dolor de cabeza de nuestros padres. Siempre démosle honra con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra obediencia. Siempre viendo a nuestros padres cuando tienen necesidad y cuidándolos cuando ya no pueden. Porque de tal manera así también ellos hicieron con nosotros cuando no podíamos, cuando éramos pequeños, cuando nos estaban criando, cuando nos cuidaban ellos. Y nos levantaron y nos fueron haciendo gente adulta. Y también hubo días con desvelo, días que sufrieron también de hambre por dártelo a ti. Pero un día también ellos van a necesitar de ti. Y dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Y saben, esta ley tiene una promesa muy grande. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay bendición, hay promesa de parte de Dios. Si tú eres obediente y tú honras a tu padre y a tu madre, tus días serán largos. Y cuando tus días serán largos, está diciendo, serán bendecidos. No creas que vas a vivir muchos años para sufrir, no. Dios te va a dar mucha vida, pero vida bendecida, que es lo que todos anhelamos, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir mucho para sufrir toda la vida? Nadie. Al contrario, queremos vivir mucho, pero ser felices y bendecidos. Pues eso dice Dios.
Si tú honras a tu madre y a tu padre, tus días serán largos, serán llenas de bendiciones. Versículo 13, no matarás. ¿Sí? A veces no necesitamos matar con cuchillo, con pistola o con machete, no. A veces, muchas veces matamos con nuestras palabras. Cuando ofendemos a los demás y les decimos, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú no debiste haber nacido, tú siempre te veo pero no significas nada. Esas palabras también matan, hermano. Y dice Dios, no matarás. Incluye, no matarás físicamente, sí incluye, pero a veces nuestras palabras son tan hirientes que matan a las personas. No cometerás adulterio. Aunque quieras, aunque se te presente la mujer o el hombre más hermoso o hermosa, si tú ya eres casado, casada, ya no vas a buscar más hombre o mujer que tu pareja. Está muy definido esto, dice el Señor, no cometerás adulterio. Por muy grande que sea tu deseo, tú no vayas al pecado, porque recuerda, todo lo que tú transgredas al mandamiento y a la ley de Dios tiene recompensa. ¿Se acuerdan de David? David estaba en su palacio, ya no quería su ejército que ya fuera a la guerra, porque hubo una ocasión que fue a la guerra y por poco lo asesinan. Entonces le dicen, no, ¿cómo va a ir el rey? Y nos va, si muriera, va a dejar a su pueblo. Entonces le dijo que ya no fuera. Y el rey entendió y ya no fue. Y en una de esas ocasiones que estaba en su palacio, se asomó en el balcón y vio a su vecina. Y la vecina pues estaba bañando. Y David la codició. Pero David ya era casado. Y esa vecina era esposa de uno de sus soldados, de David. Un soldado tan fiel que daría su vida por David. Y David codicia a esa mujer y la manda a traer. Y como era el rey, pues lo obedecieron. Y poseyó a esa mujer. Y a raíz de eso le vino muchas consecuencias. Dios le dio pago a David por cometer adulterio. El primer hijo de ese adulterio murió. Y David rogó y clamó y se puso en ayuno. Y dice que se bañó en cilicio y estaba ahí postrado y no comía y le rogaba al Señor que ese niño no muriera. Pero dijo Dios que había de morir y así se cumplió. Luego, un hermano mató a otro hermano porque el primer hermano violó a su hermana. Entre hermanos hubo cosas que no debieron haber sido. Entonces, un hermano violó a su hermana y el otro hermano mató al hermano que violó porque le tuvo gran rencor. Y así se vino las consecuencias solo porque David había cometido adulterio. Y podemos decir, Dios tenía a David, dice que David tenía el corazón, el sentir de Dios. Dios en su palabra le llamó hijo a David. Y sin embargo, el castigo vino sobre David. No pudo librar a David. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y Dios es un Dios justo, es un juez justo. Él no puede brincarse y decir, bueno, es que David conforme a mi corazón, ¿cómo lo voy a castigar si él siente lo mismo que yo y ama como yo le he enseñado? No puedo castigarlo, es David. No, David tuvo que pagar las consecuencias del pecado que cometió.
¿Y cuántas cosas más pasó David por haber cometido adulterio? Ese pasaje está muy bueno para que cuando ustedes puedan, léanlo, hermanos, el pasaje de David, donde pasó todo eso, para que vean que de Dios nadie lo puede, nadie se puede burlar, nadie puede eludirlo. Recuerden, hablando de pecado, ¿Dios es un Dios de amor? Sí. Dios es un Dios justo también. ¿Sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si Dios es un Dios justo, si todos los que han cometido pecado deben morir, porque la paga de pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces todos debemos morir, ¿sí? Pero Dios es amor, ¿cómo Dios me va a matar por mi pecado? No puede ser. Dios me ama, ahora me va a matar porque pequé un poquito. Dios no puede eludir sus leyes y sus mandamientos. Entonces, yo quisiera ponerles un ejemplo. Hagan de cuenta que hay un rey justo o un juez justo. Y atrapan a un señor que es violador, que asesinó a unos niños, que había violado niños y niñas, y traía un largo historial de asesinatos. Entonces lo llevan delante del juez justo, pero ese juez justo también es un juez misericordioso. Y entonces lo llevan, lo atrapan, lo llevan y van a juicio. Y entonces dice, ¿qué merece? La muerte. La muerte, ese es su pago, por todo lo que hizo debe morir. Y entonces dice el juez, pero es que yo soy una persona misericordiosa, lo voy a perdonar. Que ese preso quede perdonado, porque yo soy misericordioso. ¿Qué dirían los padres de aquel que perdonó? Dirían, ¿cómo ese juez es más asesino que este asesino? ¿Cómo lo va a perdonar? ¿Cómo va a tener misericordia de él? Si lo que hizo merece muerte. De la misma manera con el Señor. Si nosotros merecemos muerte, tenemos que pagar o muerte. Y Dios no puede, por más amor que sea, claro que es Dios de amor. Él es amor, pero cuando se trata de la justicia de Dios, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Bien. 15, versículo 15. No hurtarás, no robarás. Eso significa. A veces has agarrado dinero de tu mamá, de tu papá, o has agarrado dinero de las personas, no importa la cantidad. Porque a veces pensamos, pero yo no soy ratero, ¿cuándo he ido al banco a robar al banco? ¿O cuándo he robado en una empresa? ¿Cuándo he robado en la tienda? Nunca. Pero cuando tienes descuidado a tu mamá o tu papá una moneda en la mesa y dices, para un dulce voy a comprarme un dulce. No creo que se vaya a dar cuenta a mi mamá, no creo que le vaya a afectar a mi mamá lo que yo le agarre, porque es una moneda. Bueno, cuando dice no hurtarás, está hablando de no robarás, no importa la cantidad, no importa. Lo que importa es el hecho. Hay familias, hermanos, hermanas que tienen cosas materiales. Y al hermano o a la hermana se le ocurre agarrar las cosas que no son de él, pero son de su hermana. Dice, pues lo voy a agarrar prestado. Y lo agarran prestado, pero no se lo piden. Y al rato ya no se lo regresan. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Robo. Está robando. Y aunque diga, te lo agarré prestado, hermanito o manita, te lo agarré prestado nada más, luego te lo devuelvo. Eso se llama hurto, robo. Aquí y en todo lugar es lo mismo. Entonces, no olvidemos que robar es un centavo
o 1,000,000. Robar es lo mismo agarrar un traste o una vajilla completa. Muchas veces todo eso también lo vemos, que agarramos las cosas de la familia en cuestión de trastes y no las devolvemos. Ya quedaron en nuestra casa, pues como quiera, nuestro familiar o nuestra vecina tiene más. Un traste, no es nada. No, eso se llama robar. Y tenemos que regresar las cosas, porque delante de los ojos de Dios, todo lo está mirando. Y todo eso estará tomando en cuenta. Estás transgrediendo la ley de Dios. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuánta gente, por hacerle el favor a unos y a otros, mienten y hablan mal de los demás? Mucho se da el caso cuando van a los juicios, cuando alguien demanda a una persona y le dice, ayúdame, échame la mano, mira, nada más con que tú digas que no es cierto esto, es suficiente. Tú vas a ser mi testigo, ¿estás de acuerdo? Te voy a dar una lanita. Y mucha gente lo hace. Otros, para hacerle daño a otra persona, le dice, ayúdame a decir una mentira, para que esa persona pierda credibilidad ante los demás y empiecen a hablar mal de ella. Y empiezan y hablan falso testimonio. ¿Cuántas mentiras de esas cosas se dicen? Y dice el Señor, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás. Tú no participes. Si te dicen, oye hermanita, ayúdame que vas a decir esto. No, yo no. Ustedes háganse bolas, hagan como ustedes quieran, pero yo no puedo. Dios me dice a mí, no hablaré falso testimonio contra nadie. Y si te enojas, enójate. Y si es tu mamá la que te pidió el favor y eso, mejor que se enoje tu mamá y no que se enoje Dios. ¿Sí? Porque primero es Dios, y luego es Dios, y el último es Dios. Nadie va arriba de nuestro Dios, siempre será Dios. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No anhelarás lo que tienen los demás. Que no venga sobre ti el deseo de tener lo que los demás tienen. Dios nos da a cada quien conforme a su voluntad y Él sabe por qué nos da más a unos y menos a otros. Él nos conoce nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Y Él sabe por qué a veces no nos da. Y a veces sabe a quién sí les da. Porque Él nos conoce y sabe que a futuro, si nos da, podremos caer y cometer muchos errores. Y nos podremos alejar de Dios. Por eso dice el Señor, no codicies lo del prójimo. Déjalo, si Él tiene que tenga, no te corresponde a ti codiciar lo de los demás. Bien, hermanos. Ahora vamos a hablar del primer pecado. ¿Por qué entró el pecado en toda la humanidad? Debemos entenderlo porque a veces decimos, bueno, pero ¿por qué todos tenemos pecado? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, desgraciadamente. Y eso hay que decirlo con mucha tristeza, porque el pecar es lo que más le desagrada a Dios. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 5.
Génesis 3, del versículo 1 al 5. Dice el Señor: Dios puso al hombre y la mujer en un lugar llamado el Edén. Y en ese lugar el hombre y la mujer eran perfectos. Y Dios, ¿saben para qué los creó? Para darle gloria y honra a Dios. Ese era el fin de la creación en la tierra, para que Dios recibiera gloria y alabanza de su creación. Pero el hombre decidió desobedecer. Y ahí está la clave, hermanos. Cuando nos dice que transgredir la ley de Dios es desobediencia del hombre hacia la ley de Dios. Y por esa desobediencia, un solo pecado bastó de desobediencia de parte de la pareja de Adán y de Eva para que Dios los sacara del Edén. Y a partir de ese momento, todos heredamos el pecado por esa desobediencia. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y con eso fue convencida la mujer y comió del fruto de ese árbol y lo dio a Adán, y de ahí fueron echados. Y vino castigo, ¿verdad? Vino castigo de parte de Dios para la pareja. ¿Recuerdan? Dice, y hasta el día de hoy se cumple. Le dice al hombre: tú ganarás con el sudor de tu frente lo que comas. ¿Sí? Y dice a la mujer: parirás con dolor. Hasta el día de hoy no hay mujer que no para con dolor. Se cumplió la ley de Dios y se cumplió el castigo de Dios por desobediencia. Entonces, si hablamos de pecado y dice Dios que si infringimos la ley, eso es pecado, está diciendo: todo lo que yo tengo escrito como mandamientos, tú no lo debes infringir. No debes desobedecer como lo hizo Adán y Eva, sino debes cumplir mis mandamientos al pie, ¿cómo se dice? A cabalidad, todo, como se dice, como está escrito, se debe ser obediente. Vamos al libro de Romanos 5:12. Romanos 5:12, hermanos. Dice lo siguiente. 5:12, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos merecemos la muerte, pero no solamente la muerte física, que es lo que menos preocupa, hermanos. Lo que preocupa es la muerte espiritual. ¿Y a dónde se irá nuestra alma? Es lo que más debe preocupar al hombre, porque el hombre físicamente tiene un término en esta tierra. Y dice Dios que somos polvo y al polvo volveremos. Pero el cuerpo no está hecho solamente de carne y huesos. El cuerpo está hecho de un espíritu y un alma. Y ese espíritu es el espíritu de vida que Dios te da. Ese soplo de vida que Dios da a toda persona, eso vuelve a Dios. Pero el alma, los hechos que tú hiciste, van a cuentas delante de Dios y vas a juicio. Y ahí habrá muerte eterna.
Y todos sabemos que la muerte eterna es pago en el infierno. Hay dos tipos de pagos. Hay dos tipos de lugares. Uno, para el que no fue obediente a la ley de Dios. Para los que infringieron la ley de Dios, se irán a ese lugar que se llama infierno. Pero para aquellos que fueron obedientes, hay un lugar también que se llama cielo. Ese lugar que se llama paraíso, que Dios ha preparado para todos aquellos que no infringieron la ley, que fueron obedientes a pesar de todas las luchas que tuvieron durante su vida en la tierra contra todo el mundo. Porque no solo luchamos contra las circunstancias, no, luchamos con un mundo perverso, lleno de iniquidad y de pecado todos los días. El mundo, ya ven cómo está ahora, se están cumpliendo todas las profecías del Señor, se están cumpliendo en nuestros tiempos. Y la iniquidad está destapada, llena de iniquidad está este pueblo. Pero también estamos luchando cada día contra el enemigo, que Él es el que nos asedia y nos tienta todos los días y nos pone el pecado a la mano para que vayamos y caigamos. Y recuerden, el pecado para el hombre es deleitoso, es atractivo, es codiciable. El pecado no es como uno se imagina, que es cosa horrenda, cosa que nadie se le va a apetecer. No, por eso todos pecamos. O todos hemos pecado alguna vez, pero damos gracias a Dios porque en algunos Dios los ha perdonado. Pero en su mayoría el pecado es atractivo y por eso todo el mundo busca pecar. Pero, ¿cuál es la consecuencia de transgredir los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de hacer pecado? Muerte eterna para todo aquel que no quiere ser obediente a la palabra de Dios. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a Romanos 6:23. 6:23. Y luego aquí nos confirma la palabra de Dios lo que acabo de decir. Dice, ¿cuál es el pago? ¿Cuál es el pago? Bueno, vamos a leer. ¿Qué dice el Señor? 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física, sino muerte espiritual. Eso es lo que nos va a pasar si transgredimos, si infringimos la ley de Dios y si vamos al pecado. Ahora vamos al libro de Isaías, en el capítulo 59, Isaías 59, busquemos a Isaías, vamos al libro de Isaías y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Hermanos, esos versículos que están en Isaías 59, versículo 1 y 2, es lo que nos debe preocupar mucho, hermanos. Porque todos, les aseguro que todos, aún en el mundo, buscan de Dios y claman a Dios. Pero cuando hay pecado en el hombre, cuando practicamos el pecado todos los días, jamás hallaremos al Señor. Dice la palabra así, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ven, nuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo más triste para aquel que todavía practica el pecado. Y en el libro de Juan 9:31, si lo quieren apuntar, hermanos, también dice lo siguiente, que Dios no escucha al pecador. Entonces a veces el pecador tiene problemas, necesidades, aflicciones, rencor, dolor, amargura, y pide al Señor, Señor, ayúdame, Señor, por favor, te necesito, ayúdame, escucha mis súplicas, escucha mi ruego, escucha mi llanto, Señor, yo te ruego por esta necesidad. Pero ¿qué dice el Señor? Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Ven? Entonces, si nosotros infringimos la ley de Dios y nosotros cometemos pecado, Dios no nos va a oír. Por eso es necesario arrancar de raíz en nosotros el querer cometer pecado. ¿Hay una lucha de todos los días? Sí la hay. Fuerte, intensa diría yo, porque no solamente luchamos contra el mundo ni contra Satanás, no solamente, sino también luchamos contra nosotros mismos, hermanos. Entonces, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces ahí, el que siga pecando y quiera buscar de Dios, no logrará que Dios escuche. Ahora, vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 14, para que vean que no solo estamos luchando, y ese es uno de los problemas que también nos aqueja mucho porque son ocultos, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 14. La tentación allá afuera en el mundo está. Te invitan las personas, vamos a los bailes, vamos a las reuniones, vamos a los 15 años, vamos al cumpleaños de X o Y, amistades, y no le podemos fallar porque ellos nunca nos fallaron cuando nosotros necesitamos de ellos. Y te dicen, hermanita, manito, acompáñanos, aunque tú no tomes, aunque tú no bailes, pero acompáñanos, no nos dejes. Y ahí va el hermanito, la hermanita, como son bien cristianos, dicen, aunque sea te voy a acompañar, pues. No voy a tomar, no voy a bailar, pero nada más por estar ahí por ti, por amor a ti voy a ir, ¿verdad? Pero eso es tentación que pone el mundo para que nosotros vayamos y tarde o temprano caeremos en pecado. ¿Sí? A veces no queremos caer en pecado y empieza la plática y empiezan los chistes entre amigos, entre amigas, y empezamos a hablar de los demás y ya estamos cayendo en pecado fácilmente. Y decíamos, no, yo no voy a caer en pecado porque yo estoy con Cristo y Cristo me fortalece y Cristo me ayuda y Cristo me protege. Y ahí vamos. Pero como nosotros buscamos las cosas del mal y buscamos el pecado, nosotros mismos estamos metiéndonos en la boca del lobo y por eso caemos una y otra vez. Pero dice Dios, no, apartados, apártense, arrepiéntense y apártense, porque Dios sabe que el mundo es tan atractivo, tan codiciable, que tarde o temprano nosotros podemos caer. Por eso sí, invítame, sí, gracias, te agradezco, pero no voy. A mí en lo personal me ha pasado mucho, me invitan, gracias. No voy. Yo sé que no debo ir y no voy. Sin tanta explicación. Solamente agradezco la invitación, pero no voy. Y hay gente que ya sabe, ya no nos invita. Que bueno, gracias a Dios. Pero el mundo está siempre poniéndonos en bandeja de plata la tentación para que allá vayamos a pecar. Luego, el diablo. Eso es otra lucha, todos los días. ¿Qué necesitas? ¿Qué problema tienes? ¿Qué aflicción tienes? Pues esto. Entonces el diablo viene y te pone, esto necesitas, esto te doy.
pero siempre hay algo a cambio, acuérdense, no se olvide. El diablo no da nada más por darte, no, hay algo a cambio que tú tienes que pagar. A veces es alejarte de las reuniones, a veces es alejarte de la comunión con Dios a través de la oración, a veces es alejarte de buscar de la palabra de Dios a cambio de lo que Él te está dando, porque es lo que Él quiere, separarnos de entre más desunidos estemos de Dios, más fácil nos va a atrapar. Y entre más unidos estemos de Dios, más fortalecidos vamos a estar. Entonces el diablo no puede contra nosotros. Pero ¿qué hace? Nos atrae, ¿verdad? Nos atrae, nos separa, nos aleja. ¿Sí? Como cuando nosotros le damos a un animalito y queremos apartarlo, agarrarlo de un lado, le ponemos así con la mano la comida que más le gusta al animalito y lo llamamos, ahí viene el animalito, hasta que lo atrapamos. Así hace el diablo. Nos pone las tentaciones que más nos agrada y lo que más necesitamos, y ahí vamos, hasta que nos aparta, y ahí nos atrapa. Pero hay algo más, hermanos. Y esto es más preocupante, ¿saben por qué? Porque esto es algo interior. Es algo que tú tienes en lo interior y que nadie sabe. Pero que tú tienes esa lucha todos los días. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es muy difícil. Por eso, nosotros no debemos darle ninguna oportunidad al pecado, ninguna transgresión a la ley de Dios, ninguna, siquiera una pequeña aperturita al pecado que venga a mi vida. No, nada. Rechazado, así como Dios aborrece el pecado, así todo cristiano debe aborrecer el pecado y no recibir nada del pecado. Nada. Así como a veces rechazamos cosas que son desagradables delante de nosotros. Por ejemplo, te presentan alguna comida que está descompuesta, que huele horrible, y dices, no, ni siquiera me lo acerques. De la misma manera así debe ser. Cuando viene pecado para nosotros, ni siquiera te acerques a quererme invitar o quererme dármelo a todo, al mundo, al diablo y a nosotros mismos. Empiezan nuestros pensamientos, porque en el pensamiento se maquinan muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Recuerdo que estaba haciendo un comentario de una persona que le reclamaba a un joven, que le decía, ¿cómo es posible que el hombre todo es pecado, todo el tiempo es pecador? Dice, no, yo no puedo creer que no haya cosa buena en el hombre. No aceptaba pues que el hombre fuera totalmente pecador. Y le dice esta persona, mira, si hoy pudiéramos sacar tu mente, todos los pensamientos que has tenido, los pudiéramos proyectar en una pantalla, todo lo que tú has pensado y maquinado en tu mente, saldrías huyendo para nunca regresar de vergüenza por todo lo que has pensado. Y le dijo el joven, tiene razón, es cierto. Es cierto, nuestra mente muchas veces maquinamos tantas cosas tan horribles. Tiene razón. Y así muchas veces nuestra mente nos atrae, nos tienta para que cometamos pecado. A veces estamos sentados y de repente vemos una persona pasar y pudiéramos en ese momento no estar pensando nada, pero decimos, mira la vecina, ¿de dónde vendrá? Ya es tarde y mira cómo viene vestida. A mí se me hace que le voy a comentar a mi vecina, a mi mamá, le voy a comentar a X o Y persona. A mí se me hace que algo anda mal. ¿Ven cómo trabaja la mente? Como máquina de cosas. Ay, la vecina, mira, le está yendo muy bien. Me gustaría que fuera mal, porque a mí no me está yendo bien, pero a ella le va bien. Ahí está, la envidia. Y así, tantas tentaciones y tantos deseos que vienen a nuestra mente,
que de veras. Por eso es necesario que no permitamos. Cuando eso venga a nuestra mente, paremos. No, 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 no. Eso no va a entrar a mi pensamiento. Yo a veces me pasa, ¿saben qué me pasa? Cuando algo me está sucediendo así, me pongo a darle alabanza al Señor. Y de esa manera agarro y se me olvida esos malos pensamientos. Tantito agarro y me pongo a cantar una alabanza. Me pongo a cantar una alabanza. ¿Para qué? Para que ya no venga esa tentación. Y así todos los días está el ataque, hermanos, hermanas. Todos los días nos está atacando nuestras propias concupiscencias con tentación. Bien. ¿Cómo podemos librarnos de la muerte del pecado? Vamos al libro de Mateo. Mateo, hermanos, Mateo. Ya vamos a terminar. No se desesperen. 26, 28. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. ¿Cómo librarnos de la muerte por el pecado? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hay uno solo, hermanos, uno solo que nos puede librar del pecado. Y ese se llama Jesucristo. ¿Todos merecemos muerte? Sí. ¿Todos debemos morir? Sí. Ese es el pago de nuestro pecado. Pero ya hubo uno, hace más de 2000 años, que pagó por tu pecado, por mi pecado. Cargó con tu pecado y cargó con mi pecado. Y delante de Dios se hizo pecado. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de eso? Que cuando Cristo se hizo pecado, Dios se separó de Cristo. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y entonces la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y eso es lo más doloroso tanto para el Padre como para el Hijo. Pero damos gracias nosotros a Dios por ese grande, grande sacrificio. Porque es la única manera de la cual nosotros pudimos librarnos de la muerte. Y muerte eterna. Por eso siempre debemos ser agradecidos, hermanos. Agradecidos siempre por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Juan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay hombre o mujer en la tierra nacido hoy, ayer y atrás que haya quitado el pecado del mundo. Solo Cristo. Solo Cristo. Por eso en todo momento es Cristo. Queremos algo, Cristo. ¿Sí? Damos gracias a Cristo. Porque solamente Él murió por ti y por mí. Nadie más. Nadie más pagó en la cruz. Y es el único que puede quitar tu pecado y el mío. Y por último, hermanos, Hechos 2:38. Bueno, que continúa. Ya nos dijo el Señor, no puedes transgredir la ley de Dios, porque tiene consecuencias todo aquel que practica el pecado. ¿Sí? Ya nos dijo el Señor que Él murió en la cruz y se hizo pecado y pagó por todos nosotros lo que debíamos haber muerto. Él murió por nosotros. Y ahora Él es el único que nos puede quitar el pecado. Entonces,
¿qué debemos hacer nosotros como humanos? ¿Qué nos corresponde hacer para que sea quitado el pecado de nosotros? Primeramente, reconocer que somos pecadores. Segundo, ir a Jesús y declararle nuestro pecado. Y dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de toda su maldad, arrepiéntanse de todo el pecado practicado. Pedro está hablándole al pueblo de Israel porque Pedro les está diciendo en el espíritu al pueblo que ellos mismos habían matado a Jesucristo. Al Hijo de Dios viviente lo habían llevado a la cruz y que no se habían dado cuenta de toda la maldad que habían cometido contra el Hijo de Dios. Y viene una compunción hacia ellos y se dan cuenta que verdaderamente habían cometido pecado y habían llevado a Cristo a la muerte. Y entonces cuando viene esa contrición de pecado, dicen, ¿y ahora qué haremos, hermanos? Dice, al oír eso, en el versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Estaban sintiendo que habían ellos con sus hechos y llevado a Cristo, al Hijo de Dios, verdaderamente lo habían llevado a la muerte. Y Pedro les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vayan a Cristo y pídanle perdón por todas sus obras, por todo ese pecado cometido que hicieron. Declárenle todo su pecado cometido, porque Dios no puede perdonar si ustedes no se arrepienten, si no entregan su vida y dejan el pecado en forma total. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está la obra maravillosa de nuestro Dios Todopoderoso. Viene arrepentimiento, declaras tu pecado, viene el bautismo, muere el hombre viejo y nace una nueva criatura. Esa obra maravillosa solamente es una obra de Dios. Él viene y te cambia tu espíritu, te cambia tu corazón, te pone vestiduras nuevas, te hace nacer de nuevo. El mismo cuerpo, un ser espiritual nuevo, recién nacido. Y entonces recibes el don del Espíritu Santo. Eso todo cristiano debe saberlo y nunca olvidar que todo aquel que se arrepintió de todo corazón, le declaró su pecado al Señor y ahora fue bautizado, tiene el don del Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Ya no somos personas cualquiera. Esto que quede bien profundo en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque nosotros hemos sido sellados. Y todo cristiano es sellado por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que mantiene al cristiano fortalecido, protegido y perseverante. De esa manera es la única manera que vamos a poder resistir a los embates que vienen de allá afuera, lo que hemos dicho ahorita. Entonces, cero pecado para todo cristiano. Y para aquel que no es cristiano, deje su pecado, arrepiéntase, busque de Dios, póngase a cuentas, bautícese en el nombre de Jesucristo para que sea perdonado su pecado. Eso es lo que Dios demanda del hombre. Hemos cometido pecado, quizá decíamos por ignorancia, ya no
Ya no hay ignorancia porque hoy te acaba de hablar el Señor y te acaba de decir que Dios no le agrada el pecado, que Dios aborrece el pecado y que todo hombre desde el principio de la creación ha sido pecador hasta el día de hoy. Entonces necesita dejar de pecar, necesita ponerse a cuentas con el Señor y necesita dejar todo pecado que ha cometido y ya no más transgredir la ley de Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito y grande amor, por tu palabra, por tu exhortación. Gracias porque nos hablas, porque nos amas, Señor. Como dice tu palabra, como el Padre al Hijo que ama. Así tú también nos amas, Señor, y nos hablas. Gracias, Señor. Solo te pedimos que esta tu palabra haya penetrado en el corazón, a lo más profundo, hasta los tuétanos, y que tomen decisiones, todos aquellos que hayan escuchado esta tu palabra, Señor. Y a los que ya hemos tomado decisiones, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, en nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, Señor. Abominar el pecado como tú lo abominas, Padre, y a ser verdaderos cristianos. Te lo rogamos en el nombre glorioso, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Demos gracias al Señor, demos